Muy buenos días, estimados estudiantes. Una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. De igual manera, agradeciendo la presencia de ustedes dentro de las actividades desarrolladas en la universidad. Vamos a seguir avanzando, como ustedes ya lo saben muy bien, de forma progresiva en lo concerniente a este tema de materia, ¿no? Dentro de la presente semana, nosotros vamos a observar como contenido el ensayo. Documentos que resultan importantes para que ustedes puedan tener esta destreza y esta capacidad para ir creando, ¿sí?, textos debidamente fundamentados, motivados y que de hecho van a ser necesarios dentro de su desenvolvimiento en calidad de estudiantes de la Universidad de Bolívar, ¿sí? Porque muchas veces tendrán que desarrollar estos ensayos para realizar sus tareas, ¿sí? Por ello que resulta muy importante que a su vez ustedes tengan una comprensión un poco más amplia, más definida y mucho más clara acerca de estos contenidos que forman parte de los ensayos. ¿Sí? Se ha planteado como objetivo establecer la importancia del ensayo dentro del ámbito académico universitario, a su vez explicando cada una de las partes, objetivos, metas y contenidos correspondientes. ¿Sí? Y esto además demostrando la relevancia de los que resulta elemental para que ustedes puedan tener una mejor capacidad de creación de este tipo de textos que, como les había manifestado, son totalmente útiles y necesarios dentro de nuestra vida académica universitaria. ¿Sí? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan ensayo? Christopher. Que un ensayo es un tipo de texto escrito que es donde el autor expone sus ideas, opiniones sobre un tema en particular y este suele estar escrito de forma estructurada que contiene una introducción, un desarrollo de sus ideas y una conclusión. Gracias. Ana. Son textos escritos en que se interpreta o se analiza una idea, un hecho, una teoría en que el autor de forma clara, precisa y detallada da un punto de vista sobre el tema. Gracias, Anita. Eli. Sí, como dijeron, es un tipo de texto escrito en donde nosotros exponemos un argumento o una idea sobre algún tema o una investigación que hemos realizado. Ya, gracias. Kerly y Yasmina. Terminamos con Yasmina. Kerly. Es un escrito que una persona realiza en relación a un asunto o idea con finalidad de exponer su propio punto de vista. Ya, Yasmina. Es un tipo de texto escrito en prosa en el que el autor expone, analiza y examina a través de argumentos y también tiene una conclusión del ensayo. Ya, gracias. ¿Se han esmerado buscando en Google? No. Bueno, como ustedes ya me lo han informado y me han puesto en conocimiento estos conocimientos previos en relación a, a estos temas que resultan tan elementales dentro de nuestro desenvolvimiento y desarrollo en calidad incluso de estudiantes, es importante que ustedes ya tengan esta información que, que es elemental para que ustedes puedan ir desarrollando estas actividades, puedan ir creando estos textos. Y esto a su vez obviamente va a repercutir en ustedes, ¿no? En este sentido, de una forma positiva, ya que van a aprender a desarrollar sus tareas, sus trabajos e incluso a fundamentar y estructurar sus criterios, ¿no? Que esto resulta elemental ya dentro del ámbito académico. Es por ello que
El ensayo es un escrito con argumentaciones profundas que el individuo hace para demostrar o confrontar ideas y puntos. Después de haber leído e investigado sobre un tema específico, agradable o impuesto por alguien, ¿sí? Se debe escribir a renglón seguido llamando a este estilo prosa. Su extensión es variada. Lo correcto en un ámbito académico sería entre 1200 a 1500 palabras. En esta cuestión nosotros debemos tener en cuenta algo. Si estamos hablando de hecho de tareas en las cuales ya el docente o la persona a cargo establezca ciertas particularidades o características, serán de cumplimiento, ¿no? Si bien es cierto, aquí lo que nos está manifestando que es simplemente una posición, ¿no? De lo que se consideraría, pero esto ya queda a criterio de la persona que está remitiendo las directrices y puntualizaciones a desarrollar, ¿sí? No existe una guía apropiada para hacer un ensayo. El escritor es quien elige su estilo al momento de redactar la información y puede hacerlo objetivo o subjetivamente. Esto dependerá del ensayista y del tema que trate. Es preciso que tome en cuenta los objetivos, temas de investigaciones profundas, porque de ello dependerá la claridad, veracidad y productividad del discurso. Este género es muy utilizado para presentar trabajos escritos en nuestra vida estudiantil, ya que son adecuados para una comunicación eficaz entre estudiante, maestro y comunidad social. Sí, justamente lo que les venía manifestando, ¿no? Que ese viene a ser uno de los factores elementales en los cuales ustedes van a aplicar, ¿sí? De forma ya, por decirlo así, práctica, el ensayo. Cumpliendo sus tareas, haciendo su trabajo, ¿sí o no? Ahí es cuando ustedes van a desarrollar este tipo de ensayos. Por eso, si bien es cierto, nos manifiesta que si no existe una guía apropiada o determinada para el ensayo, pero como les había manifestado, a ustedes ya les deben haber mandado tareas y deben haber realizado tareas en las que conste la rúbrica, ¿sí o no? ¿Y qué es esta rúbrica? En este sentido, lo que corresponde a la rúbrica son las directrices que van a ser de cumplimiento obligatorio y calificado, valorado por el docente de cada uno de sus tareas, ¿sí? Es decir, no les puedo establecer cierta estructura determinada, les puedo plantear un número de palabras que considere prudentes, ¿sí? Les voy a establecer ciertas directrices de cumplimiento obligatorio dentro del contenido, ¿sí? Que ustedes a su vez obviamente tendrán que aplicar en cada ensayo. Pero por eso mismo tenemos claro que si bien es cierto no existe una guía apropiada, a nosotros nos van a tener que dar estas directrices para que podamos desarrollar el ensayo, ¿sí? A no ser que nos lo dejen a nuestro criterio personal. Pasos breves para redactar un ensayo. Selección del tema. Es indispensable elegir un tema que sea de su agrado. También tiene que estar informado sobre lo que va a redactar. De no ser así, deberá buscar toda la información necesaria, ya que si no se conoce el contenido, tampoco puede hablar de él. Es importante especificar el asunto del que va a escribir. No debería elegir temas extensos porque requieren demasiado tiempo y al ahondar pueden caer en el error. ¿Sí? Es elemental, es importante, ¿sí? Que ustedes en primer lugar establezcan sobre lo que van a desarrollar en su ensayo, ¿sí? Otro factor y otro punto que resulta totalmente necesario es que ustedes conozcan acerca del tema. Por el mismo hecho de lo que nos manifiesta aquí, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a poder hablar, tratar, expandir, desarrollar o crear un contenido sobre algo que no entendemos? ¿Sí? Es por ello que incluso necesitamos realizar una investigación, recabar datos que nos vayan a servir dentro del desarrollo del tema, ¿sí? Entonces,
aquí tenemos ciertos pasos que nos van a ir a seguir sirviendo como una guía, un poquito, ahí sí como una guía práctica que puede ser aplicada ya en el desarrollo de la creación de este tipo de textos. Los objetivos. Antes de buscar la información es preciso plantearse los objetivos, respondiendo a qué, cómo y para qué vamos a desarrollar este ensayo. ¿Para qué vamos a elaborar este trabajo, este texto, este documento? ¿Sí? Una vez que estén esclarecidos, sabrá lo que realmente quiere investigar. Esto a su vez nos va a servir a nosotros como un sustento mucho más profundo para que tengamos una idea muy clara, ¿sí? Sobre lo que queremos tratar, para que nosotros mismos tengamos un conocimiento mucho más amplio sobre lo que vamos a desarrollar. Y además, ¿qué consideran ustedes si no planteamos objetivos que podría suceder en el desarrollo de un ensayo? A ver, Erika. O sea, si no nos planteamos objetivos, creo que no tendría sentido hacer ningún tipo de investigación ni analizar nada. Sí, no es cierto. Y de igual manera hay otra cuestión importante. Por más, si nosotros tal vez tenemos un tema, ¿no? Que vamos a desarrollar, pero no tenemos planteados los objetivos, vamos a incluir información que ni siquiera tiene, información que ni siquiera tiene relevancia, ¿no? Información que ni siquiera tiene sentido o que de igual manera no nos va a llegar a llevar a ningún lado. Entonces, obviamente, resulta muy necesario que tengamos claros estos objetivos al momento de hacer o crear nuestro ensayo. ¿Sí? La investigación. Cuando haya determinado el tema, debe hacer un cuestionario de preguntas y respuestas sobre la importancia del asunto de investigación. ¿Sí? Es decir, a nosotros, cuando ya tengamos planteado el tema, ¿sí? Tengamos ya establecidos los objetivos, nosotros vamos en primer lugar para incluso llegar a profundizar aún mucho más en lo que refieren a estos objetivos, realizar este tipo de cuestionarios y respuestas que nos va a permitir obtener de forma mucho más precisa la relevancia del ensayo. ¿Sí? También es necesario evidenciar las fuentes bibliográficas que van a ser consultadas. Pueden ayudarse con preguntas para la investigación como qué variables voy a considerar, qué es, cómo es, para qué sirve, dónde se da, cómo, por qué, qué o quiénes intervienen en él, qué pasaría si no existiera, de qué manera afectar a la comunidad, entre otros, ¿no? Son cuestionamientos que van a ser un sustento para que nosotros al final podamos sustentar nuestro trabajo. ¿Por qué creen que es importante esta partecita de agregar las fuentes bibliográficas? A ver, Eric. Es importante para validar las ideas de los otros autores. Ya, También porque para validar las ideas me dice. para, La información de las otras personas, No las te, bibliografías, explícate de mejor manera, lo ya. estás formulando de forma incorrecta. A ver, por qué será importante esto de la bibliografía? A ver, es porque de dónde sacamos toda la información.
La bibliografía, digo. Liz, Porque garantiza lo que el investigador ha documentado correctamente. exactamente. Y aquí hay una cuestión, que aquí es de lo que se equivocó Erika. Nosotros no vamos a validar las ideas, las teorías o la información de otros autores. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo o citando cierta fuente de forma particular, es porque ya existe una investigación previa, ¿no es cierto? Ya existe un trabajo previo, entonces nosotros en ese sentido no estamos validando. Tal vez nosotros estaríamos, ¿saben qué estaríamos validando? Nuestro trabajo, ¿sí o no? Porque ahí le estaríamos dando el sustento, el fundamento necesario para que tenga esta veracidad, ¿sí? Para que tenga esta verificabilidad sobre la información que nosotros estamos agregando dentro de nuestro ensayo, ¿sí? Entonces sí, es importante que nosotros tengamos en cuenta tener este tipo de bibliografías. ¿Por qué? Porque van a ser sustento, van a ser nuestro apoyo, incluso pueden llegar a ser nuestras bases para desarrollar un ensayo de forma correcta y adecuada. La organización. Después de recopilar la información, debe ordenar jerárquicamente todas las ideas principales, teniendo en cuenta lo que está escribiendo, ya que no es lo mismo escribir para los compañeros o para una tesis que escribir para un periódico. Y aquí nosotros se acuerdan que habíamos visto que de igual manera como hay tipos de lectura, también hay tipos de texto, ¿sí? Y que cada uno de ellos, dependiendo de la intención comunicativa que tenga el autor, va a tener ciertas características que van a formar parte del contenido, ¿sí? Entonces es por ello que nosotros, para desarrollar un ensayo, no vamos a poder escribir como ustedes les escriben por WhatsApp a sus amigas, ¿no es cierto? O a sus amigos. Sino que aquí, ¿cuál sería la gran diferencia? Al menos si vamos a estructurar y a desarrollar un ensayo, ¿cuál sería el contenido? ¿Cómo organizarían ustedes esta información? A ver, ahí les quiero ver. Si estamos hablando ya de un texto en el que nosotros estamos tratando sobre información ya académica, ¿sí? O científica, obviamente nosotros vamos a tener que ir organizando nuestro contenido de una forma mucho más técnica, ¿sí o no? Por ende, incluso dentro del mismo contenido, nosotros vamos a emplear y utilizar terminología que ya resulta más compleja que la que nosotros podemos llegar a usar de forma muy cotidiana o simplista en este sentido, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta este tema, este punto de organización también. Totalmente concordante con lo antes manifestado. Redacción. Organice las oraciones coherentes y concordantes. Las ideas no deben repetirse. Suprima palabras innecesarias. Manipule un léxico apropiado al tema. La utilización de los conectores ayudará en la formación de oraciones compuestas y claras. Las ideas deben estar relacionadas entre sí. No deben estar inconclusas. Revise que la información hable del tema y no se aparte de él. Use una redacción y ortografía correcta para evitar malos errores. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos claro cómo debe ir estructurado este contenido de forma muy puntual. ¿Sí? Obviamente, nosotros para ya elaborar este tipo de textos debemos tener un conocimiento mucho más amplio, un vocabulario más técnico,
de igual forma, conocimientos un poco más científicos de adentro de la redacción, ¿no? Que nos permitan a su vez transmitir estos datos, transmitir esta información, transmitir este contenido, este trabajo, este ensayo, ¿no? Ya con un carácter más académico, ¿sí? Obviamente la redacción es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos ir aprendiendo a establecer y crear el contexto adecuado para que sea claro, para que sea comprensible. Y creo que ya resulta obvio también mencionar que la ortografía es elemental, ¿no? Es como los ejemplos que yo siempre les he puesto. Ustedes no me van a poner en un ensayo o un texto científico en préstamo. O van a poner vaca con B labial. O burro con V. O hola sin H. ¿Sí? Que esto, sí, como les había manifestado, esto sí, muchachos, es esencial para que ustedes tengan un buen desarrollo en calidad de estudiantes universitarios. ¿Sí? Ya deben tener un conocimiento amplísimo sobre la redacción y la ortografía. El título. Debe elegir un título para el ensayo. Por lo general, debe ser acorde con el escrito. Es indispensable que llame la atención al lector, que provoque leerlo. Anote un título no muy extenso. Ustedes dentro de estos títulos ya tenemos claros, ¿no? Que el tema es sobre lo que nosotros vamos a desarrollar en este trabajo, ¿sí? Pero el título es el que nosotros vamos a plantear con la finalidad de atraer al lector, ¿sí? De llamar la atención, de crear una expectativa que impulse a que las personas puedan leer nuestro trabajo, ¿sí? Dentro de las directrices, de los puntos, de las reglas que les llegan a determinar, establecerán incluso un número máximo de palabras. Como ya lo habíamos visto, ¿sí? Ahí incluso dentro de los textos científicos que habíamos observado, como yo les había dicho, en un artículo científico tienen un número limitado de palabras, del cual ustedes no pueden pasarse para establecer prácticamente la revisión. Luego el escrito debe hacer varias lecturas del mismo para corregir errores ortográficos, sintácticos y léxicos. Revise si las oraciones están bien construidas, si se utilizan los conectores adecuados para la oración y el buen uso de los signos de puntuación. Cada párrafo debe estar correctamente redactado con sus ideas principales y secundarias. Y además debe tener relación y coherencia entre ellas. ¿A qué se refería este tema de por qué será importante los signos de puntuación? ¿Qué pasa si yo ubico un signo de puntuación de forma incorrecta? Si yo ubico un signo de puntuación de forma, a ver, Nelly Vasco, espérate, Eri, porque tú ya tienes hasta, por si acaso, las actuaciones. A ver, Nelly Vasco. Porque entenderíamos mal la lectura. Bueno, en palabras más sencillas, tienes la razón, ¿sí? ¿Por qué? Miren, si nosotros llegamos a ubicar mal un punto o una coma, esto puede incluso cambiar el contexto y el sentido de la oración, ¿sí o no? Entonces es importante que nosotros tengamos muy claro en dónde podemos utilizar estos signos de puntuación sin que nos repercuta de forma negativa, ¿sí? Perfecto. Sin más, vamos a avanzar hasta aquí el día de hoy. Ha sido un gusto, estimados alumnos.